Entonces, bueno, los invito a que tomemos asiento. En esta tarde-noche, vamos a empezar. Entonces, aquí alguien ha escuchado, y no es una propaganda, una tienda de comidas, un restaurante de comidas rápidas de pollo que un coronel inauguró hace muchos años, ¿cierto? No voy a dar el nombre porque ese fue el señor Sanders, para más pistas, ¿cierto? Resulta que el señor Sanders nació en 1890 y murió en 1980, ¿cierto? Este señor, durante su época, yo pensé que él había sido coronel de verdad, coronel del ejército de Estados Unidos, y la sorpresa es que no fue coronel, ¿sí? Entonces yo, bueno, empecé a investigar sobre su vida. Él se dedicó a muchas cosas. Él estuvo trabajando en ferrocarriles, en agricultura, allá en Kentucky, donde él estaba viviendo. Y estuvo un momento en el ejército, seguramente durante la Segunda Guerra Mundial, pero no llegó a ningún cargo ni nada de ese tipo de cosas. Simplemente estuvo en el ejército. Bueno, él le gustaba mucho la comida y empezó a tener una receta de pollo. Y entonces empezó por ahí en los años 50 a viajar a todos sitios, a llevar su receta, y después decir, mire, esta receta es lo mejor que hay, usted se va a hacer millonario si vende este tipo de pollo. ¿Y sabe cuántas personas le creían? 0 pollitos. Nadie le creía, decía, no, eso es una receta muy normal, cualquiera puede hacer pollo. ¿Sí? Nadie le creía. Pasaron como 10 años él visitando todos los pueblitos, yendo a todos los sitios para vender su receta. Finalmente empezó a irle bien, empezó la gente a decir, no, sí, sabe que esa receta como que sí tiene futuro y todo eso, y empezó a crecer esa cadena de comida que él fundó. Él ya tenía en ese momento entre 50 y 60 años, ¿cierto? Y entonces, bueno, más adelante fundó su cadena de comidas, la vendió, o sea que ninguno de sus hijos o familiares quiso hacerse cargo de ella, ¿cierto? Y en ese momento valía más o menos entre 2 y 3 millones de dólares. Estoy hablando cuando él tenía 90 años, que murió, que fue en 1980 o por ahí, los 70 a finales. 2 a 3 millones de dólares. ¿Sabe cuánto vale esa cadena de comidas hoy? De 2 a 3 mil millones de dólares. ¿Sí? Y entonces uno llega y se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que este hombre luchó tanto, luchó en toda su vida por sacar algo adelante que finalmente, pues, lo benefició a él, obviamente lo benefició a él, pero finalmente no vio eso también reflejado en sus familiares? Y entonces una de las cosas que me llama la atención es que muchas veces uno trabaja mucho por las cosas, trabaja mucho por sacar adelante las situaciones, pero no tiene en cuenta un factor muy importante que tiene que jugarle a favor, y es el tiempo. El tiempo. A veces lo que sucede es que uno se rinde ante el tiempo. Ya les voy a decir por qué. Y ese es el título de nuestra charla de esta noche, y es no rendirse ante el tiempo. El tiempo es un recurso que todos tenemos, y dependiendo cómo lo aprovechemos vamos a tener más o menos bendiciones. Este señor Sanders estuvo trabajando por mucho tiempo en algo que finalmente le rindió, a final de sus vidas, los últimos 20 o 30 años, le rindió crédito, ¿sí? No se rindió ante el tiempo, no claudicó, siguió luchando, ¿cierto? Pero muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que empezamos algo y como no empiezan a salir las cosas rápidamente o bien, entonces las abandonamos. Estamos en una época en donde todo tiene que ser rápido, donde todo tiene que ser instantáneo, ¿cierto? Yo me acuerdo hace mucho tiempo, para hacer café, usted tenía que hacer el café molido, colocarlo entre el agua, luego pasarlo por un colador de tela, ¿cierto? Y eso requería un tiempo. Hoy usted llega y simplemente coge una cucharadita de un café instantáneo y está listo, ¿sí? Para hacer maíz pira, cotufas en Venezuela, ¿cierto? ¿Qué hacen? Entonces usted tenía que llegar y preparar una olla, no sé qué. ¿Y a quién se le han quemado las cotufas estándar? O sea, hacenlas normalmente, ¿cierto?
Ahora no, se compra una bolsa, la mete en el microondas y salió en 2 minutos y no se le quema ninguna. Si se le queman esas, sí ya estamos mal, porque pues imagínate. ¿Sí? Pero entonces estamos en las cosas de hacerlo todo rápido. Y si no nos funciona rápidamente, entonces lo abandonamos. Y el Señor nos enseña, y vamos a verlo ahorita, que las grandes victorias llegan cuando uno lucha y se mantiene firme en lo que el Señor le da. Vamos a leer Josué capítulo 14, versos del 6 al 12. Amén. Vamos a leerlo. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como las sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, unos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Y cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas, y quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho, amén y amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre Santo, te doy muchas gracias por esta noche, gracias por este privilegio tan grande que nos estás dando de estar reunidos alrededor tuyo. Padre Santo, tú siempre honras tu palabra, porque tu palabra dice que tu palabra es sí y amén. Si tú lo has dicho, tú lo harás. Y promesas, Padre Santo, has dejado en tu palabra como que cuando hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Yo hoy clamo, Padre Santo, para que seas tú en medio nuestro, Espíritu Santo, guiando esta tu reunión, guiando esta tu predicación. Y Padre Santo, que nuestros corazones estén, Padre Santo, listos para que la semilla de la palabra caiga y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y todo el pueblo dice, amén, amén. Muy bien. Entonces resulta que Moisés sacó a todo el pueblo de Egipto y entonces llegaron a el desierto. Y estando en el desierto, el Señor llega y le dice, bueno, de cada tribu, son 12 tribus, de cada tribu saquen a uno y esa persona, esos 12 van a ir a espiar la tierra que el Señor les va a dar para que ustedes se den cuenta cómo está, cómo es esa tierra. Esta semana tuve la oportunidad de estar en una visita por cuestiones de trabajo en Estados Unidos, al este de Estados Unidos, y tuve que estar manejando por algún sitio, ¿cierto? Y me pareció súper lindo todo lo que estaba por allí. Llamó la atención que tenía muchas aguas, de hecho, y pasé por las cataratas de Niágara, pero era impresionante cómo toda esa tierra, aquí pues estamos un poquito más fríos que allá, ¿cierto? Allá es todo verde, en este momento ya han salido un poquito ya del invierno, nosotros todavía estamos en ese proceso. Y me daba cuenta que todo era verde y todo eso, pero por una razón en especial, y era que tenía mucha agua. Era impresionante, aparte de las cataratas de Niágara, que tuve la oportunidad de verlas, también habían muchos ríos y muchas fuentes de agua. Entonces me di cuenta que de hecho había casas muy hermosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pensando en eso, yo decía, bueno, Señor, o sea, yo me imagino que Josué y Caleb y los 12 espías, incluyéndolos a ellos dos, fueron y vieron esas tierras, vieron esas montañas, esos manantiales, esas cataratas, dijeron, esta es la tierra prometida. Claro, no era gratis, habían enemigos. Y entonces empezaron a ver enemigos por todos lados y unos de ellos eran gigantes. Los gigantes más o menos tenían entre unos 6 a 8 metros de altura. En la Biblia está relatado que tenían 6 dedos en los pies, cada pie en cada mano. ¿Sí? Y eran estos gigantes los que estaban también dentro de esa tierra.
Entonces, cuando empezaron a ver la tierra, se dijeron, no, buenísimo, tenían que entre dos personas cargar un racimo de uvas. ¿Te imaginas el racimo de uvas y las uvas? ¿Cierto? Y entonces llevaron como muestras de lo que encontraron de que era espectacular esa tierra. Llegaron allá y entonces Josué y Caleb dijeron, es espectacular lo que el Señor nos ha dado. Mejor imposible, ahí sí. ¿Cierto? Espectacular, eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y entonces llegó y no faltó por allá. No, pero hay gigantes, eso nos ven como cucarachas. Ni nos voltearon a mirar porque, hemos dicho, casi nos pisaban y nos mataban. Empezaron a dar un reporte negativo que hizo que todo el pueblo desfalleciera. Y Caleb se levanta y dice, nosotros podemos hacerlo porque si el Señor nos lo ha entregado, lo podemos hacer. Ahora, ¿de dónde venían ellos? Ellos venían de ver cómo se había abierto el mar en dos, ¿cierto? Ellos venían de una cantidad de milagros que habían visto de parte del Señor a través de Moisés. O sea, no era que les estuvieran diciendo algo nuevo. Ellos veían de ver unos milagros sobrenaturales, pero desfalleció el corazón del pueblo. ¿Qué pasó? Ese momento eran 11 días. El camino por el desierto eran solamente 11 días. Pero por cuanto no creyeron, siguieron dando vueltas por el desierto por 40 años. ¿Se imagina? Un camino tan corto se alargó por su incredulidad. Y aquí entonces vamos a ver sobre todo cómo el Señor a través de Caleb hace algo nuevo en la vida de él y de sus descendientes. Lo primero es que, y estamos hablando esta semana, como nos recordaba ahorita Nelsito, el mes de la obediencia. Y Caleb era un hombre obediente, pero además de obediente tenía otra característica que combinada era impresionante, ¿sí? Y era que era obediente continuamente. No era obediente por raticos, ¿sí? Aquí, honestamente, ¿quiénes hemos sido obedientes por raticos? ¿Sí o no? Hemos sido obedientes por raticos. Uno hace caso un ratico y después... No, Caleb era obediente continuamente. Eso se llama solidez. Era una persona confiable porque sabían que lo que le entregaban lo iba a sacar adelante, ¿cierto? Y vamos a ver dos características, ¿cierto? Y la primera que vamos a ver de parte de él es que tenía carácter. ¿Qué es carácter? Carácter es la manera como el Señor nos moldea nuestra vida, nuestra manera de ser, para que controlemos nuestros temperamentos. Todos tenemos diferentes temperamentos y normalmente cuando uno no tiene control de ellos, entonces explota. Por ejemplo, una persona que sea colérica explota con la ira, melancólico, entonces explota de pronto escondiéndose. Estoy yendo a extremos, ¿cierto? Pero cuando uno no tiene un control del temperamento, entonces es muy volátil. Por ejemplo, Pedro llegaba y el Señor le decía algo y entonces explotaba en sus reacciones. El Señor le decía, tengo que lavarles los pies. Y entonces llega y dice Pedro, usted no me va a lavar a mí los pies, ¿cómo le ocurre? Es que usted es más grande que yo, usted es Dios, ¿cómo me va a lavar a mí los pies? Y llega y le dice el Señor, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. ¿Y qué le dijo Pedro? No, todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? A veces uno va de un lado para el otro. Cuando una persona tiene carácter es mesurada, es centrada. Y una de las cosas que característica importantísima de Caleb es que tenía ese carácter, obediencia a prueba del fuego, no, del tiempo. Tenía un carácter sólido. Era una persona confiable. ¿Sí? Y eso fue lo que el Señor vio en él. Vamos a ver el verso 8 de ahí del mismo capítulo de Josué. Dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. El hombre siguió firme, cumplió siguiendo al Señor. Ahora, yo les pregunto, ahí cuando en esta escena que los 10 espías hacen desfallecer el corazón de todo el pueblo, entonces ahí el Señor toma la determinación, toda esta generación que está aquí, en ese momento pues en el desierto, va a morir y solamente los menores de 20 años son los que van a poder llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Tenía que pasar un poco de tiempo hasta que todos ellos murieran, ¿cierto? Y Caleb se mantuvo firme.
a pesar de una obediencia a prueba del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué presiones tenía Caleb para ser obediente? Lo primero, las opiniones negativas de todos, porque todos estaban diciendo, no, es que esos son gigantes, eso nos aplastan como cucarachas, ¿cierto? Esa es una tierra muy hermosa, muy bonita, pero las fieras son difíciles, los pueblos allá son muy fuertes, tienen unas fortalezas inmensas, ¿cierto? Están ahí centrados, saben de qué se trata todo, nosotros estamos llegando. Entonces, estaba luchando contra las opiniones negativas, estaba luchando contra el miedo colectivo. Usted sí ha visto que, por ejemplo, está en un grupo y empieza una opinión colectiva y todo el mundo se pega, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted está saliendo por la mañana o está por ahí por la tarde y ¡oh, qué sol tan hermoso! Y no falta que sea puro sol de lluvia, ¿sí? Y el otro dice, uy, sí, es así igualito ayer, cayó una tormenta fuertísima y todo el mundo empieza a pegarse a lo negativo. Pues de hecho los 10 se pegaron a lo negativo y solo 2 estaban dando un reporte positivo, porque normalmente uno lo negativo lo explota, lo negativo es lo más fácil de llegar a uno y caer en eso. Pero Josué y Caleb se mantuvieron firmes. Lo otro es, él estuvo firme en contra de la influencia de la mayoría. Él no se dejó influenciar. Eran 10 contra 2. Lo más fácil de Caleb era decir, como que sí, ¿no? Yo no, sí estaba como difícil la Habana, ¿no? Estaba como duro. No, él se mantuvo firme. Si el Señor nos dijo, nos va a entregar esta tierra. Acabamos de venir de ver cómo el Señor abrió el mar, cómo mandó 10 plagas, cómo hizo todo ese tipo de cosas. O sea, al Señor no le va a quedar grande esto. Eso es lo que le estaba diciendo. Pero los 10 estaban diciendo, no, eso está muy difícil, porque estaban viendo desde su capacidad. Ahora, ¿qué decidió hacer él? El verdadero carácter de él era porque seguía firme a pesar de la presión. Cuando estamos en una sociedad siempre vamos a estar bajo presión. ¿Presión de quién? Los amigos, del trabajo, de donde quiera que vayamos siempre va a haber presión. Y si usted es el raro y es el diferente que no hace las cosas, entonces ya empiezan a mirarlo como con desconfianza. Desde que conocí al Señor, no fue fácil, o sea, todos tenemos presión porque pues el Señor le enseña a uno que uno debe caminar de una manera y el mundo va en otro sentido. Entonces, a mí me bromeaban mucho conmigo. De repente les he comentado que alguna vez de pronto los viernes estábamos trabajando y por la tarde, entonces llegaban y decían, bueno, vamos a hacer una recolecta de dinero y vamos a traer algo para tomar acá, ¿sí? Y entonces pues ellos sabían que yo era cristiano y entonces me llegaban allá y me decían, ve, Guzmán, es que vamos a hacer una recolecta de dinero para tomarnos algo aquí al final del día y estar aquí compartiendo. Y yo les decía, bueno, usted sabe que yo no tomo, primero no tomo, y lo segundo, sería ridículo yo darle plata a usted que va a tomar usted y yo no va a tomar nada. Y entonces ellos me decían, tranquilo, le vamos a traer un yogur de ron con pasas o un ponqué de vino para que, pues sí, te pueda tomar algo. Y bromeaban conmigo. Entonces lo más fácil era decir, no, pues a mí también tráigame, yo también caigo en eso, ¿cierto? Pero el Señor me mostró que a través de estar firme en Él podía primeramente caminar y tener ese gozo caminando con Él. Y lo segundo es que eso podía también de repente ser un ejemplo para alguien que necesitara de parte del Señor. Pero lo que les quiero decir es que la influencia de la mayoría siempre nos va a estar abrumando. Por eso es importante que yo tenga claros cuáles son mis principios y mis valores y esté parado sobre la roca que es Cristo, ¿cierto? Porque ahí es donde yo voy a perseverar. Y eso fue lo que hizo Caleb, Josué y Caleb, pero en este caso Caleb que estamos hablando. ¿Ven? Lo otro es, el carácter verdadero no se forma en la comodidad, sino en la presión. O sea, cuando uno es firme es porque le ha tocado enfrentar cosas en la dificultad. A veces la dificultad es donde uno más aprende. Este coronel, bueno, y les voy a decir por qué le dijeron coronel Sanders después al fundador de esta cadena de restaurantes. Después en Kentucky llegaron y por todo el trabajo y el aporte que había hecho a su provincia, a su departamento, a su estado, le dieron el título honorífico de coronel, pero él nunca fue coronel. ¿Imagina? Nunca fue coronel. Entonces, ¿pero por qué? Porque el carácter de este hombre se forjó bajo presión. Muchos dicen que él recibió más o menos 1000 rechazos, 1000 veces que le dijeran no. ¿Te imaginas? Uno al tercero ya dice, no, esto no sirve. Él es 1000 por años. Perseveró
Y ese carácter, bajo toda esa presión, sin importar lo que los demás dijeran, creyendo a la promesa, fue lo que hizo que él tuviera éxito. Amén. Lo otro es fácil obedecer cuando todos obedecen. Cuando todos van para allá, ¿para dónde va cualquier persona? Pues para donde va todo el grupo, ¿cierto? Pero cuando usted tiene que ir en contravía porque usted dice, no, eso no está bien, ahí es donde tiene que tener un carácter firme. Amén. Y lo difícil es mantenerse cuando los demás fallan. Ahora, usted se imagina, usted ve la tierra prometida, espectacular, eso que tenía para usted, se devuelve. Miren, muchachos, es lo mejor que nos ha pasado. Eso es una bendición, es lindísimo para que vayamos todos allá. Y llegan 10 a decir que no. Y después le dice, tiene que estar aquí 40 años hasta que se muera toda esta generación para que usted pueda ver la tierra prometida. ¿Usted cómo cree que Caleb, cada vez que se encontraba con esos 10, los iba a ver? Hola, qué gusto verte, ¿cómo te ha ido? ¿Te imagina? ¿Usted qué haría? Que por culpa de otro usted no pueda tener lo que el Señor le ha prometido. Ah, entonces, ¿cómo podía estar el corazón de Caleb? ¿Cómo estaría el corazón de uno? Amargado. Uno lo ve y ¿cómo le ocurre decir que no era ya estar allá nosotros poseyendo la tierra prometida con todas estas maravillas y eso tan hermoso y nos toca aquí quedarnos aquí gracias a quién? ¿Sí me hago entender? Pero él no contempló la amargura en su corazón, porque él sabía que tenía que perdonar para que su corazón fuera sano y el poder llegar a la tierra prometida sano para poder tomarla. ¿Amén? Entonces, él no tenía amargura, pero tuvo que luchar por eso. ¿Cuál era su actitud? Su actitud era precisamente la de perdonar, tenía un carácter maduro y bien formado. Pero ¿cuántas veces nosotros dejamos de obedecer continuamente porque es que no es justo? Es que no es justo. O sea, yo estuve luchando por esto tanto tiempo y entonces por este que la embarró, entonces ya no puedo recibir la bendición. No depende de mí, dependió de la boca de 10. Eso no es justo. ¿O a ustedes les parece justo lo que le pasó a Caleb? A nadie. Deberían decir, no, pues maten a esos 10 y vamos los dos. Eso ha sido lo fácil, ¿cierto? Lo otro es uno seguir con una buena actitud a pesar de que otros hayan fallado. Y yo no pueda recibir la bendición porque otro falló. Y eso también nos lo muestra el Señor. O la otra es que la bendición no se dé en el tiempo que yo espero, que es cuando, ya. Yo quiero la bendición es ya. Yo quiero que las cosas se den en este momento, en este instante, porque eso así como me gusta. Pero el Señor necesita un proceso ¿para qué? Para que el carácter esté firme. Porque acordémonos que el carácter se forma bajo presión. ¿Sí? Ustedes han enterado de que el Artemis 2, que fue esta nave espacial que le dio la vuelta a la Luna y regresó, que es tremenda misión, envió a 4 astronautas. ¿Ustedes saben cuál era la edad promedio de esos astronautas? 25 años, ¿no? 27. 50 años. Eran unos bebés de 50 años. ¿Sí? Unos bebés de 50. Mira, les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué les digo bebés de 50 años? Isaac, el hijo de Abraham, le fueron a buscar esposa. Le trajeron a Rebeca. ¿Sabe cuántos años tenía el niño? 40 años. Era un niño, ¿cierto? No es para los jóvenes, tranquilos, no se tienen que esperar hasta allá, cada uno tiene su tiempo. Lo que quiero decir es que tenían en promedio 50 años. ¿Por qué? Porque eran personas de experiencia, de carácter. No era que estuvieran pasando ante una situación y ¿qué hacemos? Pichemos cualquier botón y entonces miramos a dónde llegamos. No, personas formadas bajo presión. Cuando uno tiene un carácter formado, uno no se asusta con las cosas porque sabe que puede enfrentarlo con calma. Amén. Entonces, eso era lo que tenía Caleb. Era firme en su carácter. Caleb no buscó excusas, buscó en su carácter la manera de seguir. Él no buscó excusas. Dijo, bueno, ahí está la tierra prometida, aquí están estos 10 que por mí fuera, ¿cierto? Pero no voy a tener una excusa para estar en amargura y estar mal con estos, sino que voy a buscar en el carácter que el Señor está formando en mí la manera de seguir, porque Él me ha prometido que yo, Josué y yo, vamos a ir. Entonces, ¿por qué se preocupó? Por seguir firme con el Señor. Y es que el carácter
perdón, la obediencia no es nada si es un día sí y otro no, es siempre firme cuando yo soy obediente constantemente. Eso se llama solidez, ¿sí? Eso se llama que yo sea una persona confiable. Y eso se construye por años, ¿cierto? Y a veces un pequeño error como que, la embarré, pero otra vez tiene uno que levantarse. Dice la Biblia que siete veces cae el justo, mas Jehová lo recogerá. Y es importante que entendamos, el Señor nos trajo a esta bendita tierra para formar nuestro carácter y para enfrentar cada una de las cosas. Amén. Entonces este hombre, Caleb, vamos a leer en el verso 8, dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y una de las cosas que él tenía era coherencia. ¿Qué es algo coherente? Que lo que piensa y lo que habla y lo que hace van en el mismo sentido. ¿Sí o no? Uno no puede llegar y pensar una cosa, decir otra y salir para otro lado. Eso es incoherencia. Coherencia es que voy para allá y estoy pensando que voy para allá, digo voy para la puerta y salgo caminando para la puerta. Ahora, ¿cómo piensa o cómo pensaba Caleb conforme a la palabra de Dios? Porque él les dijo, esta es la tierra prometida que es para usted. Y entonces él tenía en su cabeza eso grabado. Eso era lo que tenía en su cabeza. Entonces él, ¿cómo hablaba? Con fe. Esa es la tierra prometida que el Señor nos dio y para allá vamos. ¿Cuándo? No sé, cuando mueran estos 10, ojalá prontico, ¿cierto? Pero eso era lo que hablaba, con fe. ¿Y cómo actuaba? Con obediencia constante. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor con el ejemplo de Caleb? Que tenemos que pensar conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la palabra de Dios que tenemos nosotros para las situaciones que vivimos? Porque todo esto es alrededor de la palabra de Dios. Si yo estoy pasando por una situación, lo que yo debo es buscar, Señor, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la guía? ¿A dónde me quieres llevar tú? Dame esa palabra que a través de la cual yo voy a saber para dónde voy. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál era la de Caleb? Esta es tu tierra prometida. Entonces, ¿qué hablaba él? Palabras de fe, que es basado en qué? En la palabra de Dios. Y finalmente, ¿cómo actuaba? Él llegaba y estaba todos los días en el desierto, pues estaba mirando para allá, para el desierto. Yo me imagino que se le hacían agua los ojitos allá mirando la tierra prometida, porque sabía que él iba para allá. Y cada vez que veía por allá cerquita, decía, bueno, allá voy yo, porque él actuaba así de esa manera. Mientras otros decían que no se puede, él siempre decía, el Señor lo ha dicho, el Señor lo hará. ¿Sí? Entonces, la obediencia constante es consecuencia de ser coherente. Cuando uno está obedeciendo, pero de repente empieza a pensar diferente, empieza a pensar en otra dirección, o empieza a hablar en otra dirección, hasta ahí llegó la coherencia. Y por lo tanto, la obediencia, esas tres van de la mano. Lo que yo piense, lo que hable y lo que diga tiene que ir en el mismo sentido. ¿Por qué perdemos coherencia? Porque muchas veces durante el momento de la prueba, entonces permitimos malos pensamientos. Entonces yo puedo seguir caminando allá, pero estoy pensando, ¿y será que así es la puerta? No, como que no. Esta está más cerca. ¿Cierto? Y entonces ya empiezo a pensar mal. Y empiezo ya después a pensar, uy, pero esa puerta ya como que está muy lejos. ¿Será que sí es la que es? Y ahí se pierde la coherencia y por lo tanto se pierde la bendición. Entonces lo primero es carácter, que ya vimos. Lo segundo que tenía Caleb era perseverante. Perseverante. O sea, ¿cuántos años tenía Caleb cuando fue de espía? Era un niño de 40 años, ¿cierto? Y después dice que ¿cuántos años habían pasado para ese momento? Otros 45. Era un joven adulto de 85 años. 85 años. Ahora, usted me va a decir, no, pues es que es en la época bíblica y todo eso. El ejemplo del señor Sanders, ¿cuánto tenía él cuando empezó a tener éxito? 60. ¿Cuántos años vivió? 90. O sea que tuvo 30 años para recibir la bendición y aprovechar todo eso. Pero ¿qué les quiero decir con eso? Que fue perseverante. Él no abandonó, Caleb no abandonó. Voy a leerles el verso 10. Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí
Hoy soy de edad de 85 años. La obediencia sabe esperar. La obediencia sabe esperar. Cuando yo tengo una promesa, cuando yo no tengo la certidumbre de la palabra de Dios, no espero. Pero cuando yo tengo la seguridad de que el Señor me da una palabra, espero en esa palabra. Amén. Aquí vemos algo impresionante y es que la obediencia de Caleb no fue por 1 o 2 días. ¿Fue por cuántos años? 45 años siendo obediente a la palabra. Yo le pregunto, ¿nosotros será que hemos sido obedientes a algo tanto tiempo? Muchos de nosotros no tenemos ni esa edad. Amén, ¿no? Amén. ¿Cierto? Pero él estuvo firme 45 años. Eso es lo que él me dice. Obedezco a lo que el Señor me dice porque le creo a él. ¿Sí? Era una lealtad a toda prueba para el Señor. ¿Sí? Muchos, nuestra obediencia de hoy es solo por un ratico. Entonces el Señor me da una palabra y entonces le digo, Señor, te doy 2 meses, ni un día más. Y me tienes que dar la promesa y el resultado de eso. Entonces uno está condicionando al Señor. Dígame qué persona y qué carácter puede tener una persona así que no puede esperar a la bendición de Dios. Otra es, solo obedezco si veo resultados. Entonces yo empiezo a ver y no veo. Entonces, entonces no, yo no sigo haciendo nada. ¿Cierto? Gálatas 6:9, ¿qué dice? Dice, no nos cansemos de sembrar porque a su tiempo cosecharemos. Muchas veces uno tiene que sembrar y sembrar y sembrar en una situación, en una persona, en una relación, en lo que sea, hasta ver resultados. Cuando estábamos viviendo hace unos años en Formac, el Señor me habló y me dio esta palabra. Estaba pasando por una situación de trabajo, etcétera. Y entonces lo de siempre, no es justo por culpa de estos, no sé qué más cosas, empieza uno a quejarse de todo, ¿no? Y entonces el Señor llega y me dice, me dio esta palabra, Gálatas 6:9. Yo me acuerdo que fui a reunirme con la pastora en ese momento y entonces el Señor me había dado esta palabra ya 2 veces en ese momento. Llegué a la oficina, estuvimos hablando con la pastora un par de cosas que teníamos que hablar. Llegué y tenía esos cositos de promesas bíblicas que son como sobre pequeñitos ahí. Y entonces llegué y me dice, terminamos, oramos y bueno, coja un sobrecito ahí para que el Señor le dé una palabra. Y la saco y ¿cuál sale? Gálatas 6:9, o sea, ¿cuál es la probabilidad que en 200 tarjeticas salga esa? ¿Sí? Y cuando yo la leí, dije, no puede ser. Como en otras palabras, tranquilito, siga sembrando, siga esperando que la bendición va a venir. Y la bendición llegó. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que el Señor en la situación y en la espera forma mi carácter. ¿Sí? El que espera es el que recibe la bendición. Amén. Entonces no es solo por un tiempo, no solo si veo resultados rápidos y no es solo obedecer si todo sale como yo quiero. Hay veces que el Señor le dice a uno, no, ¿sí? Señor, es que yo quiero este empleo porque es el empleo de mi vida y no sé qué más cosas y tal. Y el Señor llega y no le da esa bendición. Hay veces que la bendición no llega, no porque el Señor no me la puede entregar, sino porque yo no tengo el carácter para recibirla y manejarla. ¿Cuántas personas que reciben bendición financiera se alejan del Señor y de su familia y hasta rompen su matrimonio? Hemos visto muchos, tristemente, que ellos están pidiendo, Señor, dame una oportunidad, por favor, yo quiero que me ayudes, no sé qué. El Señor les abre las puertas, empiezan una compañía, les empieza a ir bien y entonces ya se olvidan de su esposa, se olvidan de sus hijos, se vuelcan al trabajo y hasta en algunos casos hasta están con otra persona. ¿Por qué? Porque no tenían el carácter para recibir la bendición. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos que cuando el Señor nos pone a esperar es porque necesita que el carácter sea firme, ¿cierto? ¿Ustedes todos aquí alguna vez ha hecho una torta o ha visto a alguien hacer una torta? Entonces, ustedes que son expertos, yo no. Usted llega y mezcla todas las cosas, las no sé qué, y ahí está la torta que es una cosa así toda, como es un slushy, o sea, una cosa así como un barrito ahí todo raro. Y entonces, ¿usted qué pasa si se come la torta así como está? Puede que, puede que termine en el hospital, ¿cierto? Porque pues eso no está cocinado propiamente y esto le puede hacer mal. ¿Qué tiene que hacer? Es meterlo, ¿no? Y entonces muchas veces las instrucciones dicen, métalo en el horno por 1 hora a
voy a meter 250 grados, 1 hora a 250 grados. Y usted dice, no, yo quiero que sea media hora. Entonces metámoslo media hora a 500 grados. Lo mismo, ¿no? ¿Cómo cree que va a salir esa torta? Va por fuera quemada y por dentro hasta cruda. ¿Por qué? Porque es que el tiempo dice 1 hora a 250 grados. No es que usted se ponga a inventar para mirar a ver cómo le sale. Entonces uno se pone a decirle al Señor cómo es que debería salir la torta. Señor, tú me dices que 1 año, pero no, en 6 meses yo estoy listo. No, el Señor sabe por qué necesito yo ese proceso. El Señor sabe por qué yo tengo que estar preparándome para que mi carácter sea firme, para que cuando llegue la bendición yo tenga la fortaleza de enfrentarlo. Amén. Amén. Entonces Caleb vio la promesa cumplida porque él siguió obedeciendo. Amén. La otra es, ¿cómo hacía Caleb para levantarse todos los días con esa sonrisa? ¿Cierto? Por 45 años, levantarse alegre y sonriente para saber que iba a la tierra prometida. ¿Ustedes imaginan? ¿Él se levantaba amargado? No creo. Pero él se tenía que levantar con nuevo ánimo. Ahora yo les pregunto, cuando las cosas no salen, ¿cómo nos levantamos nosotros? Que ni nos hablen, ¿sí o no? Cualquier cosa que nos den de desayuno no sirve. O sea, estamos de un humor terrible. Pero no fue. Miremos el verso 11, dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Él decía, estoy listo. Entonces usted me envía y voy ya. Por 45 años yo creo que él estaba listo, estaba con la lanza, decía, hoy es el día, no, hoy no está, bueno, listo. Por la mañana otra vez, ¿ese era el día? No, porque él estaba firme todo el tiempo. Él tenía esa pasión encendida todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, nunca se perdió. Ahora, esa fortaleza depende de 3 cosas. Les voy a decir 3 cosas. Vamos a leer en 2 Timoteo 1:7 dice, el Señor, les pregunto, ¿el Señor les daba a ustedes espíritu de cobardía? ¿Está seguro? Sí. ¿Dónde dice? En 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Y vamos a ver qué significa cada cosa. Poder. Ahí vamos a leer 1 Corintios 1. Estos no están acá, apúntenos. 1 Corintios 1:7 es que el Señor nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Y ahora vamos a leer 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Qué significa eso? Que usted le va a decir, mire, es que la palabra del Señor me dijo. ¿Cuál Señor? ¿De qué está hablando? La Biblia, ¿qué es eso? Para las personas que no creen, nosotros somos unos locos, le informo. ¿Sí? Lo van a tratar a usted como un loco. ¿Sí? Cuando yo me convertí al Señor, usted no se imagina la cantidad. Si hubiera habido memes en esa época, yo era el meme de ese año. Con todo lo que hacían, ¿cierto? Todo lo que me decían. Pero dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios. ¿Qué es la palabra? Poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sostiene mi espíritu? La palabra, el poder de Dios. Amén. Eso es lo primero. Lo segundo que dice amor. Vamos a leer en Juan 14:15. Si me amas, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Y esto es el amor. El amor, el Señor. Cuando yo amo al Señor, tengo fe. Amén. Entonces, emocionalmente, entonces lo primero que el Señor me da es poder, basado en la palabra de Dios. Lo segundo que me da es amor para seguirlo a Él con fe. Y lo tercero es dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Obediencia. Es saber decir que no en los momentos que tengo que decir que no. Amén. Eso está en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa eso? Que cuando usted se enfrenta a una situación, usted tiene que estar muerto para decir que no. ¿Listo? Aquí, ¿a quién le gustan los postres? ¿A nadie? Ay, bueno, ¿a quién le gustan las ensaladas? Tampoco. No, aquí son todos healthy. ¿A quién le gustan las sopitas?
Ahora sí, estamos hablando aquí. Resulta que usted sabe que tiene que cuidarse en su salud porque su cuerpo es templo, no catedral del Espíritu Santo, cuerpo. Y entonces usted dice, no, ya comí, ya estoy, pero me sirvieron la sopita, tremenda tentación, ¿sí o no? Entonces, el dominio propio significa usted decirle que no a eso que le gusta. ¿Me hago entender? Ahora, para que usted le diga que no a eso, usted tiene que estar muerto a esa sopa. ¿Sí? Una persona, ¿usted alguna vez ha visto muerto, pues, perdón, un cadáver, pues, por de pronto en la carretera, un animalito o algo así? Si está muerto y usted le pega una patada, ¿usted esperaría una reacción? No, porque está muerto. Eso es lo que dice el Señor de nosotros. Estamos muertos a las cosas que no nos convienen. ¿Sí? Entonces empieza a decirle, ay, mira tal cosa, no sé qué. No, yo estoy muerto, ni lo veo. No oigo, no veo, no siento. ¿Me hago entender? Entonces, por eso cuando el Señor dice dominio propio es que nosotros estamos muertos a eso. Eso se llama dominio propio. O sea, usted de Caleb, ¿qué hubiera hecho con esos 10 espías? La verdad, dígame. Los acabas, ¿cierto? Les busca la manera. Pero él murió a eso. Yo no importa. Yo creo que hasta los siguió saludando y los perdonó y todo ese tipo de cosas porque él decía, yo no me voy a amargar estos 40 años que me toca esperar por estos angelitos. ¿Sí? Y decidió someterse y morir a esa ira, a esa molestia, a todo lo que le causaba el saber que ellos eran parte de la razón por la cual no estaba en la tierra prometida. Amén. Entonces, muchas veces nosotros nos enfriamos o nos desanimamos por diferentes razones, pero cuando yo entiendo que tengo que estar con la palabra de Dios, que tengo que estar declarándola con fe y que tengo que estar actuando en consecuencia y ser coherente, como yo les decía hace un momento, ahí entiendo que la obediencia permanece a través del tiempo. No es por un ratico para acá y por otro ratico para allá, es constante siempre. Amén. Ahora, en el verso 12 de ahí mismo de Josué dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Le habían dicho a los 40 años, este monte es suyo. Y usted va a echar, habían gigantes. O sea, no era que fuera ir y tomar la tierra e invadirla, no. Era llegar y sacarlos y tomarla. ¿Cierto? Pero él tenía algo clarísimo. Le dijeron, esa es su promesa y me aferro a su promesa. Eso es lo mío y lo voy a tomar. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces recibimos promesas del Señor y al otro día ya se nos olvidan? ¿Sí? La falta de consistencia es por cuando yo no tengo claro la palabra de Dios y no estoy meditando en ella todo el tiempo hasta recibirla. ¿Sí? Por eso otra vez la coherencia es pensar conforme a la palabra de Dios, declarar con fe y actuar en obediencia. Una persona no puede ser coherente si piensa la palabra de Dios, declara con fe y es desobediente. O cualquiera de las tres no se cumple. ¿Me hago entender? Él estaba aferrado a la promesa. ¿Sí? Esperó 45 años por ella, porque sabía que el Señor le había dado eso. Y además, la visión de él estaba clarita en lo que el Señor le había dado. Clarita en eso. No había en él asomo de duda. Ahora, ¿usted cree que fue fácil para él esperar 45 años? No fue fácil. Pero ¿sabe qué hacía él? ¿Qué hacía Caleb? Confiaba que el tiempo de Dios fuera perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Ahora, ¿de qué depende el tiempo de Dios en la vida de uno? De que uno entienda que cada una de las cosas que pasan en mi vida están primeramente controladas por el Señor con un propósito. Con un propósito. Amén. La obediencia requiere estar siempre, tener dependencia de Dios. La obediencia así, estar dependiendo de Dios. Lo segundo, tener la confianza en Él. Eso se llama fe. Y lo tercero es tener paciencia para que en esa obediencia yo pueda recibir la promesa. Estoy investigando también muchas otras personas que de repente empezaron a hacer cosas y las abandonaron. Y otra persona tomó de ahí y tuvo éxito. Perdón.
cuando los fundadores de empresas como Apple, empresas impresionantes, ellos empezaron con más personas. Por ejemplo, el de Facebook, él empezó con otra persona, empezaron dos a subir la plataforma y todo eso, y cuando estaban en ese trabajo de, de crear la plataforma de Facebook y todo eso, entonces el compañero del fundador se retiró y lo dejó solo. Digo, no, eso no es para mí, eso yo creo que no creo que haya resultado, eso es un chismerío ahí todo raro, ¿cierto? Y ahorita, ¿cuánto vale la plataforma de Facebook, por ejemplo? Había personas que en la fiebre del oro, por allá en el siglo pasado, ellos empezaban a explorar minas y a trabajar. Y bueno, perdónenme que ahorita no me recuerdo el nombre. Y una persona que empezó a explorar una mina y no encontraba nada, encontraba muchas, muy pocas cosas y se desanimó y se fue. Y una persona le dijo, bueno, ¿y qué hacemos con esa mina? Dice, no, pues yo no, deme cualquier cosa y se la compró por cualquier cosa. Él empezó y a la semana encontró una veta inmensa de oro. Porque muchas veces nosotros desfallecemos. ¿Pero por qué? Porque no tenemos clara cuál es la promesa de parte de Dios. Cuando uno no conoce la promesa de parte de Dios, uno le tira cualquier cosa porque no tiene sentido, porque no tiene un objetivo. Pero cuando uno tiene la promesa de parte de Dios, se permanece firme. ¿Cuál era la promesa de Caleb? La tierra prometida y la había visto. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es su tierra prometida? Y usted me va a decir, bueno, depende. La tierra prometida en sus finanzas, ¿cuál es? La tierra prometida en su matrimonio, ¿cuál es? La tierra prometida con sus padres o con sus hijos, ¿cuál es? Empieza a preguntarle al Señor, ¿cuál es su tierra? Yo le pregunto al Señor, la tierra prometida, por ejemplo, para mis hijos, cómo los ve el Señor en unos años? ¿Cierto? ¿Cuál es la tierra prometida en mi matrimonio? La tierra prometida para esta iglesia. La tierra prometida en todo. Hay una tierra prometida. ¿En dónde está esa tierra prometida? En la palabra de Dios. Ahí está, en sus promesas. Entonces, cuando yo recibo una promesa, la atesoro porque ese es el objetivo a donde el Señor me quiere enviar. ¿Y qué es lo que sigue? Que yo la crea y que empiece a declarar con fe. Pero eso requiere que yo esté caminando en obediencia, no un día creyendo y el otro día desfalleciendo. Porque hasta ahí llega. Los 10 espías desfallecieron y por eso no pasaron. Pero hubo 2 que creyeron y por eso llegaron a la tierra prometida. Amén. Un aplauso al Señor, porque yo sé que aquí todos somos obedientes. Para terminar y para orar, una de las cosas que el Señor formó durante ese tiempo y antes en Caleb fue su carácter, su firmeza. Y eso es difícil de encontrar hoy en día. Una persona con un carácter firme que tenga principios y valores claros para defenderlos. Es difícil encontrarlo. Y por eso vemos personas que, por ejemplo, en la política, llegan y van con buenas ideas, con realmente un buen ímpetu a querer hacer las cosas, pero por cuanto no tienen un buen carácter, cuando empiezan a haber corrupción y empiezan a envolverse, terminan desviándose, a pesar de que al principio querían hacerlo bien. Entonces, el carácter es supremamente importante para todos nosotros. Y podemos tener 10, 20, un bebé de 40 años, así como era Caleb en el momento que conoció la tierra prometida, pero todo el tiempo él estuvo firme en su carácter, permitiendo que el Señor lo formara a través de todas las situaciones que pasó para llegar a tomar la tierra prometida. ¿Qué pasó después de eso? Va usted a leer los versos siguientes y dice que Josué le dijo, bueno, vaya, tome la tierra prometida, vaya, cójala. Pero eso no era de llegar, no, listo, entonces ponemos una carpa y ya es mío. Tenía que vencer gigantes. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que el hombre estaba firme, que estaba preparado en su carácter. Lo enfrentó, lo sacó a todos, ¿cierto? De hecho, cuando estaba por tomar una ciudad, él tenía varias hijas, ¿cierto? Tenía 3 hijas. Y entonces resulta que y estaban luchando y dice, bueno, el que tome esa ciudad, le voy a dar a mi hija mayor como esposa. ¿Sí? Entonces, ahí también se midió si alguno de esos jóvenes tenía el carácter para luchar por algo que él quería, que era tener una esposa. Y resulta que Otoniel, dice la palabra más adelante en los versos, se lo puede leer, Otoniel, un sobrino que era un hijo de un hermano de Caleb, fue y tomó la tierra. Y finalmente entonces se casó con ella, con una de las hijas de Caleb y tuvieron una porción de tierra. ¿Pero por qué les quiero decir esto? Porque tal cual es uno,
¿cierto? Si uno permite que el carácter del Señor el Señor forme el carácter de uno y permanece firme, las personas alrededor van a empezar a permitir también que eso suceda. Me explico. Si uno como padre de familia, como madre de familia, uno tiene ese ejemplo y permite que el Señor le forme a uno el carácter, los hijos van a ser iguales. Porque ven el ejemplo de los papás. ¿Sí? Líderes. Cuando uno es firme y está firme en la palabra de Dios y no se desvía, sino que sigue en obediencia, entonces, ¿cómo van a ser los discípulos? Igual que el líder. En el caso, por ejemplo, de David. David cuando salió huyendo de Saúl porque lo estaba persiguiendo para matarlo, se le pegó un poco de gente. No, vamos para donde David, que necesitamos huir de todo esto. ¿Y quiénes eran los que estaban buscando y siguiendo a David? Los más preparados, los más inteligentes, los más fuertes, eran los fracasados, los que estaban perdiendo, hecho, no habían tenido éxito en nada, pero fueron a seguir a David. Y dicen que después de un tiempo todos mataban gigantes como David. Entonces, dése cuenta que lo que usted hace no le afecta solamente a usted, le afecta a toda su descendencia. Y usted va a decir, no, pero es que yo tengo 15 años, yo tengo 20 años, pues eso falta harto. No tanto. Porque cuando usted permite que el Señor le forme su carácter, desde ese mismo instante, el Señor le va a empezar a entregar cosas más grandes que de repente otras personas no, porque usted está preparado para recibirlo. ¿Sí? Y voy a terminar con este ejemplo. A mí me gustan mucho los deportes y sobre todo la Fórmula 1. En el caso de las competencias de automóviles. Para llegar a ese momento, para que una persona le suelten un carro de esos, tiene que tener muchísima experiencia, haber corrido por muchas otras, en otros carros y tener experiencia para que no se suba un carro de esos y no solamente se mate, sino mate a alguien más. Eso es lo que pasa. Cuando usted no tiene carácter, cuando uno está formado, no está preparado para recibir la bendición. ¿Sí? Entonces usted puede decir, Señor, yo quiero esta grande bendición del Señor, y el Señor le va a decir a usted, no se puede montar a ese carro porque se mata y mata a alguien más. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es decirle al Señor, mira, Señor, yo realmente, yo he fallado, porque todos hemos fallado. De repente, queremos llegar a un sitio, estamos pidiéndole algo al Señor, pero no tenemos el objetivo claro. O Señor, ¿cuál es la palabra para mí? Seguramente no la tenemos clara. O si la tenemos, entonces no la declaramos con fe, porque es que parte importante es declarar la palabra que el Señor va a hacer conmigo. Y lo tercero, puede que la tenga, puede que la hable, pero de pronto no soy tan obediente. Y esa parte es indispensable porque Caleb dice que jamás se apartó del camino que el Señor le había dado. Él siguió siendo obediente a Josué. Él siguió firme primero con Moisés y luego con Josué. ¿Cierto? La obediencia es indispensable para poder tener la bendición. Amén. Entonces en esta tarde vamos a orar. Primeramente pidiéndole al Señor que nos muestre que nos ha faltado estos 3 puntos. Si es que no sé para dónde voy, no tengo la palabra de Dios. Si es que de repente la tengo, pero no tengo fe, no la estoy declarando. O si es que de repente puede que tenga la palabra, puede que la declare, pero no soy obediente a ella. O a donde el Señor me ha colocado. Y es importante esta última parte. Caleb fue obediente a Moisés y fue obediente a Josué, los que estaban líderes ahí. En el caso de nosotros como hijos, a nuestros padres. En el caso de nosotros como iglesia, a nuestros líderes y pastores. No hay autoridad si no hay obediencia. Mire, usted puede orar, arrodillarse, romper los pantalones, el tapete, el piso, que queden las marcas de sus rodillas ahí, ¿cierto? De tanto que está arrodillado, no pasa nada si usted es desobediente. Nada. En la Biblia lo enseña de muchas maneras. Esta semana estábamos viendo el ejemplo en Árbol de Vida, que dice que unos hombres decía que ellos estaban dando liberación a muchas personas. Dice que una persona que estaba poseída por el demonio, dice que vino a ellos y ellos empezaron a orar, dice que para que el demonio lo dejara. Y entonces llega y dice, para. El endemoniado les dice, para. Ustedes están hablando de que en el nombre de Jesús, y yo a Jesús lo conozco. Ustedes dicen que en el nombre de Jesús que Pablo predica y yo conozco a Pablo, pero yo no tengo ni idea quién es usted.
Y dice la Biblia que los cogió a los 7, porque eran 7 hermanos, y les dio una mano. O sea, los golpeó, los mandó semidesnudos, ¿cierto? Porque no tenían autoridad. Entonces muchas veces uno no recibe esa bendición porque no hay autoridad. ¿Y dónde se gana la autoridad? En la sujeción y en la obediencia. Ahí es donde se gana. En otra ocasión, dice la Biblia, que estaba el Señor y le dicen, mire, este centurión, este hombre está pidiendo que sane a su siervo. Y Jesús dijo, vamos. Ay, le decían, pero ¿por qué tengo que ir? Él le ha hecho ha sido de mucha bendición para nuestro pueblo. Y el Señor Jesús dijo, vamos a orar por el siervo de este centurión. Y dice que el centurión envió a una persona y le dijo, no es necesario que vengas, o sea, mi casa no es digna de recibirte. Y miren lo que dijo, tú solamente envía la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy un hombre, decía el centurión, sometido a autoridad, y yo si le digo a este, haga tal cosa, lo hace, y al otro vaya y lo trae. Así que si tú envías la palabra, mi siervo va a ser sano. El centurión tenía claro el principio de autoridad. ¿Y qué dijo el Señor? No he encontrado tanta fe en esta tierra. ¿Por qué? Por la sujeción. La obediencia no es cualquier cosa, la obediencia es clave para tener autoridad. ¿Ustedes quieren tener autoridad para que cuando oren sucedan cosas? ¿Para que cuando ustedes oren se mueva el cielo? Daniel tenía autoridad. Daniel decía, Señor, necesito que pase esto, y pasaba. Llegaba y él se enfrentaba, y sus 3 amigos decían, no vamos a arrodillarnos ante este ídolo. Y decía, bueno, al horno de fuego. Y los que los echaban morían y ellos estaban tranquilitos. Después en otra ocasión decían, bueno, usted por no hacer caso, lo vamos a echar al foso de los leones. Y los calladitos quieticos no lo tocaban. Tenía autoridad porque estaba bajo sujeción ante el Señor y sus autoridades. ¿Sí? Y es indispensable tener autoridad a nivel espiritual para que el Señor pueda moverse a través de nuestras oraciones, para que a través de lo que el Señor nos da, nosotros podamos tener bendición y bendecir a muchos, porque no solamente depende de nosotros, sino muchas de las personas. ¿Y en dónde se obtiene? En la obediencia. Amén. ¿Quieren tener autoridad? ¿Tienen autoridad? Amén, pero vamos a tener más. Vamos a orar. Coloquémonos en pie. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos muestre si hemos fallado en alguna de estas 3 cosas que aprendimos hoy de Caleb, o de pronto hasta en las 3. Y la primera es la palabra de Dios. Y vamos a cerrar los ojos allí. Y todos queremos y estamos buscando, tenemos un área en nuestras vidas, o muchas, en donde no estamos en el sitio donde quisiéramos estar. De pronto es una relación matrimonial, de pronto es una relación entre padres e hijos, de pronto es una situación financiera, de pronto es una situación de un permiso, un estatus migratorio, y a pesar de que oramos, de que buscamos, no se ven resultados. Y lo primero que nos enseña el Señor es que tenemos que tener su palabra, que es el objetivo a donde nos está enviando. Porque Caleb vio la tierra prometida, él fue y la vio, y con base en esa promesa que él tenía, él sabía que allí era donde tenía que llegar. Y lo segundo que hizo él fue que él no solamente pensaba en la promesa, sino que la declaraba continuamente con fe. Estaba diciendo, el Señor nos entrega esa tierra prometida, ya es nuestra, es cuestión de tiempo. En el momento que Él nos envíe, ya nos la va a entregar. Y lo tercero es que actuaba en consecuencia, era un hombre obediente, se sometió a Moisés, se sometió a Josué, siempre estuvo bajo sujeción porque sabía que cuando estaba bajo sujeción, ahí tenía autoridad, y tuvo tanta autoridad que él también tuvo un ejército que lo acompañó a tomar la tierra prometida en el momento que lo necesitaba. Padre Santo, en esta tarde venimos delante tuyo a darte gracias por lo que nos has mostrado y enseñado en esta noche, Señor. Gracias por la vida, primeramente, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, porque Él vino a esta tierra, Padre Santo, y a través de su muerte y su resurrección nos has dado una nueva oportunidad, no solamente de tener vida eterna, que es lo más importante, sino que desde este mismo momento empezar a buscar la tierra prometida en cada área de las que necesitamos de nuestra vida, Señor. En esta noche te suplico, Padre Santo, que nos empieces a mostrar
esa tierra prometida que estamos buscando, Señor. Esa relación, esa tierra prometida puede ser una relación conyugal, estar en amores con nuestros cónyuges. Esa tierra prometida puede ser una buena relación entre padres e hijos. Esa tierra prometida es una bendición financiera, un trabajo que estamos buscando. Cualquiera que ésta sea parte de la palabra de Dios. Yo hoy te suplico, Señor, que empecemos a buscar esa palabra de Dios si no la tenemos para poder estar claros cuál es el norte, cuál es el sitio donde tú nos vas a llevar, papito Dios. Y usted lo va a decir con sus propias palabras. Yo voy a guiarlo en esta oración para que usted mismo le pida al Señor que le dé esa palabra para saber cuál es su tierra prometida. Y los que quieran hacer esa oración para buscar y que el Señor les declare y les muestre cuál es su tierra prometida, con los ojos cerrados les pido que levanten su mano. Padre Santo, mira las manos levantadas de mis hermanos y mis hermanas en esta noche, Señor, y yo te suplico, Señor, que con esta oración que vayamos a hacer, por favor, nos muestres cuál es el sitio donde tú nos quieres llevar. Y si quieren repetir conmigo, por favor, háganlo. Señor Jesús, en esta tarde anhelo tener sed de tu palabra. Muéstrame la tierra prometida que tú tienes para mí a través de tu bendita palabra. Padre Santo, yo sé que esa es la primera parte de estas tres, Señor. Saber cuál es la tierra prometida, saber cuál es. Pero ahora, Padre Santo, hoy te vamos a pedir perdón y vamos a arrepentirnos por todas las veces que hemos hablado mal de las cosas que tú nos has dado. Hemos hablado mal de las cosas que no llegan. Hemos hablado mal y hemos declarado no con fe, sino con queja. Porque Padre Santo, cuando declaramos la queja, cuando hablamos mal, Padre Santo, estamos siendo incoherentes, no estamos yendo en la misma dirección que tú nos quieres llevar. Porque así fueron los 10 espías, murieron y no llegaron a la tierra prometida porque declararon negativamente, declararon lo que no era. Y si alguno de nosotros lo hemos hecho mal, yo les voy a pedir también que repitan esta oración conmigo en donde le vamos a pedir perdón al Señor por haber declarado negativamente, por haber hablado mal de la bendición de Dios. Amén. Padre Santo, y los que quieran repetir conmigo, Padre Santo, en esta noche te pido perdón por haber hablado mal de la bendición que tienes para mí. Me arrepiento y llevo mis malas palabras a la cruz del Calvario y te suplico que el acta de decretos que me era contraria seas tú llevándola en la cruz, Jesús, y yo sea libre de esta maldición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y lo último, Padre Santo, es, Papito Dios, hoy queremos saber cuál es tu voluntad para nosotros. Queremos saber cuál es la tierra prometida donde nos vas a llevar. Nos hemos arrepentido por haber hablado mal, Papito Dios, por haber declarado mal. Y ahora falta la tercera parte que también es muy importante y es la obediencia. Y hoy te queremos pedir perdón por las veces que hemos sido desobedientes. Por las veces, Papito Dios, que hemos desfallecido, Señor. Y que no hemos buscado y no hemos seguido, Padre Santo, lo que tú nos has mandado a hacer. Hoy queremos arrepentirnos por la desobediencia y la rebeldía, Señor. Y hoy queremos, Papito Dios, que conforme a tu perfecta voluntad en esta noche, Señor, seas tú restaurándonos y dándonos un corazón como el de Jesús. Un corazón y un espíritu como el de Caleb, que fue diferente para seguirte en obediencia. Y los que quieran hacer esta oración pueden repetir después de mí: Señor Jesús, en esta noche me arrepiento por todas las veces que he sido desobediente. Te pido que coloques en mí un espíritu que sea obediente a tu palabra, así como lo hizo Jesús y así como fue diferente Josué y Caleb. Y que yo pueda ganar autoridad a través de la obediencia. Amén. Padre Santo, tú has escuchado nuestra oración. Tú has escuchado, Padre Santo, que realmente anhelamos saber cuál es la tierra prometida que tú tienes para nosotros. Anhelamos declarar, Padre Santo, y profetizar cada vez, Padre Santo, que esa es la tierra que nos has dado. Y Padre Santo, vamos a perseverar en obediencia, porque sabemos que tú lo has dicho y se hará en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, un aplauso al Señor. Dios los bendiga, pueden sentarse.